Buenas tardes alumnos, hola, yo soy el profesor Oscar Cubilla y conmigo van a entrar en materia Introducción a la Física, ¿está bien? Durante este año. Bueno, yo voy a hacer una explicación de cómo hacer la actividad 4, porque una alumna me mandó un mensaje diciéndome que tenía problemas y que no lo podía hacer porque no entendía. La actividad 4 comienza con una serie de preguntas teóricas, que esas preguntas las van a poder hacer si leen cuidadosamente la guía que yo le mandé detrás de las actividades. Ustedes tienen un documento que yo les subí al Classroom, y en la primera hoja del documento está justamente la actividad que ustedes tienen que realizar. Después están las pautas de entrega, y después ya a partir de la segunda página tienen la teoría que empieza con, dice calor segunda parte. Tienen que leer toda esa teoría. Por ejemplo, dentro de esta teoría está la explicación. En el punto número 1, fíjense que le pide: define el concepto de calor desde el punto de vista físico. Ustedes no tienen que ir a internet a buscar el concepto de calor, porque les va a dar mal, ¿tá? Ya lo han hecho en otros trabajos. Sí, sobre todo en otras materias lo han hecho, y en internet el concepto de calor es erróneo, así que lo que tienen que hacer es sacarlo del material que yo les doy. Cuando haya que buscar algo de internet, yo lo voy a poner específicamente buscar de internet. Si no, se tienen que manejar con el documento que yo les doy. Si no lo encuentran, me mandan un mensaje y me dicen: mira, profesor, no encontré dónde está la pregunta, pero la respuesta a esta pregunta, que define el concepto de calor desde el punto de vista físico, ¿no? El calor desde el punto de vista físico es un concepto algo diferente a la concepción que tenemos nosotros de calor, ¿está bien? Porque recuerden, estamos cursando física, ¿no? Es decir, todos los conceptos van a tener un tinte especial que tiene que ver con esta materia. Nosotros en la vida cotidiana usamos muchas palabras que se usan en física, pero con un significado levemente diferente. Bien, eso vale para el punto 1. En cuanto al punto 2, que dice: indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifica la respuesta en el caso de que la afirmación sea falsa. Bueno, acá lo que tienen que hacer es ir leyendo las afirmaciones y fijándose si les parece que la afirmación es correcta y que todo lo que postula va en sintonía con lo que ustedes leyeron, porque yo les puse un apunte, varias páginas que ustedes obviamente tienen que leer antes de hacer esta actividad. Bueno, tienen que fijarse si la afirmación se corresponde con cosas que dice acá. Si se corresponde con cosas que les mando en el texto, porque todas estas afirmaciones están de alguna manera relacionadas con el texto que yo les subí. No le voy a poner una afirmación que no tiene nada que ver con el texto, porque obviamente ustedes no van a saber si es verdadera o falsa. Es decir, la afirmación necesariamente tiene que estar relacionada, medianamente relacionada con cosas que se plantean en el texto. Pueden ser afirmaciones o pueden ser situaciones también, ¿no? Como el caso del B. Bueno, en el A, volviendo al A, la temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. ¿Está bien? Para responder a esta pregunta van a tener que ir a la parte donde se define la temperatura. Aquí está en el texto. En el texto hay una parte donde se trata de la temperatura, se define, se habla en qué consiste la temperatura, cuáles son las escalas termométricas, qué diferencia hay entre las escalas, y se habla también del significado físico de la temperatura. Es decir, todas las magnitudes que vamos a trabajar nosotros tienen un significado físico. A veces va a ser un significado físico que tenga que ver un poco con nuestra concepción natural, en nuestro caso no. Por ejemplo, en el caso de temperatura, el significado físico bueno, está en el texto, pero tiene que ver mucho, baja a nivel molecular. Por ahí es un poco complejo entenderlo, pero bueno, ese es el significado físico de la temperatura. ¿Está bien? Es el que manejamos en esta materia. Bien, y cuando se fijan si se corresponde con lo que hay en el texto o no. Si se corresponde, lo que tienen que hacer es poner simplemente, si les parece que coincide con lo que dice el texto,
ponen verdadero, ¿está bien? Y listo. Nada más. Ahora, si ustedes ven que lo que se afirma, lo que se expresa en estas oraciones no se corresponde con lo que dice el texto o va en sentido contrario, y tendrán que poner falso. Ahora, si ustedes ponen falso, lo tienen que justificar, eso sí. Si ponen verdadero, listo, no queda como está. Si está bien, les va puntaje, y si está mal, bueno, no les sirve el puntaje. Ahora, si van a poner falso y no lo justifican, yo no lo puedo computar como válido. Eso tiene que haber un motivo por el cual el alumno me dice que eso es falso. Esto no es un tatetí. Esto hay que pensarlo, hay que razonarlo y entenderlo. ¿Está bien? Y así, bueno, acá hay otra afirmación. Bueno, esto justamente no es una cuestión teórica, sino que es una situación. Un cuerpo de bronce de 1 kilogramo que está a 30 grados Celsius tiene mayor energía térmica en comparación a otro cuerpo de bronce similar, pero que está a 60 grados Celsius, ¿no? Bueno, tienen que ahí relacionar la temperatura con la energía térmica. Bueno, eso también se habla en el texto. Así que bueno, tienen que ir razonando y ver. Si acá, por ejemplo, llegan a poner verdadero, listo, punto, lo dejan como está. Si ponen falso, lo tienen que justificar. Bueno, y eso bueno, hay más afirmaciones, yo no les voy a poner todas, pero están todas relacionadas con el texto, ¿está bien? Con este texto que les mandé, con la actividad número 4, e incluso pueden usar los textos anteriores. Pero no vayan a internet, porque las respuestas que hay en internet en muchos casos no se corresponde, no corresponde, ¿tá? Con lo que estamos enseñando nosotros, no tiene nada que ver. Así que no vayan a internet si nosotros no lo pedimos. Si nosotros le decimos vayan. Si no, manéjense con los apuntes que les mandamos. Bien, esto es en cuanto a lo teórico. La actividad 4 aparte tiene problemas numéricos de calorimetría, y eso los voy a explicar ahora previo a una introducción que voy a hacer a la parte teórica de lo que es calorimetría. Perdón, de lo que es escalas termométricas. Así que bueno, ahora se los explico. Bueno, alumnos, nosotros para resolver los problemas que aparecen en la actividad número 5, que son básicamente problemas de calorimetría, ¿está bien? Transferencia de calor. Recordamos siempre que en realidad el calor se define en física como la transferencia de energía de un cuerpo a otro cuando entre estos dos cuerpos hay distinta temperatura, ¿está bien? Por ejemplo, yo introduzco un vaso de leche que tenía en la mesa hace bastante tiempo, que ya está a temperatura ambiente, lo introduzco en la heladera. ¿Qué va a pasar? La leche se va a enfriar. ¿Pero por qué se va a enfriar? Porque se va a producir una transferencia de energía térmica que estaba dentro de la leche, que está a 25 grados Celsius, hacia el exterior, hacia la heladera. La heladera va a tomar ese calor y lo va a expulsar hacia el exterior. ¿Está bien? Entonces hay una transferencia de energía térmica. Ahí se define el calor, ¿no? En esos procesos se define el calor. Y hay muchos ejemplos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando prendemos la estufa, cuando calentamos una pava, ¿ok? Cuando se nos derrite un cubito. Es decir, hay muchos ejemplos donde se produce transferencia de energía térmica, y eso es lo que se define como calor. ¿Está bien? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer una serie de problemas donde vamos a trabajar con esos casos de transferencia de calor y vamos a calcular cuál es la cantidad de energía, en líneas generales, que se manejan en esos fenómenos de transferencia de energía. Bueno, para eso vamos a aplicar la ecuación fundamental de la calorimetría. Esta es una ecuación muy usada en física, ¿está bien? En muchos niveles, porque nos va a permitir relacionar la energía térmica con la temperatura. No son lo mismo, temperatura es una cosa, calor es otra, pero hay una relación entre ambos. Quizás la confusión venga de ese lado. Están íntimamente relacionadas, pero no son lo mismo. Bueno, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿no?
esta es la ecuación fundamental de la calorimetría, ¿no? Que dice que el calor transferido es en un fenómeno Q, vendría a representar el calor, obviamente, cantidad de calor en calorías o joules. El calor transferido en un proceso físico, ¿qué quiere decir? Que es directamente proporcional. Es igual a, que es directamente proporcional a la masa y al calor específico y además a la diferencia de temperatura, a esas tres cosas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo más masa y si estamos a la misma diferencia de temperatura, que es el que se ha transferido más calor. Es decir, el calor es proporcional, directamente proporcional a la masa. Acá me faltaría definir C, que no lo definí. C es un dato muy importante, es el calor específico del material que estoy trabajando. Y las unidades van a ser caloría sobre gramo por grado Celsius. ¿Está bien? C vendría a representar el calor específico del material. ¿Está bien? Es un parámetro que depende de los materiales exclusivamente, va variando material. Ustedes fíjense que hay cuerpos que se calientan más rápidamente que otros y cuerpos que se enfrían más rápidamente que otros también. Hay cuerpos que se calientan poco, hay cuerpos que se calientan más, ¿no? Bueno, esa diferencia en la velocidad en que se calientan lo mide esto que generalmente lo dan como dato. Ese es el valor de C. Cuando yo tengo un C más grande, ese cuerpo va a ser mucho más difícil de calentar en realidad. Eso es lo que significa. Cuando yo tengo un valor de C más bajo, el cuerpo puede alcanzar una mayor temperatura más fácilmente. Básicamente, esa sería la implicancia de C. Bueno, M es la masa del cuerpo, es decir, cuerpos más grandes. Si yo, por ejemplo, un cuerpo muy grande y quiero que esté a tal temperatura, tengo que tener más energía que si tuviese un cuerpo más chico, ¿no? O sea que M vendría a ser la masa del cuerpo. Recuerden que masa es una magnitud que mide cantidad de materia y se mide en gramos. TF, temperatura final, TI, temperatura inicial. También yo puedo averiguar, por ejemplo, las temperaturas a las que se van a encontrar los cuerpos después de producirse el fenómeno de calentamiento, ya sea la temperatura inicial o la temperatura final. Bueno, esta es la ecuación que vamos a aplicar para resolver los problemas y bueno, acá les explico un poquito qué significa cada término para que no estén tan perdidos, ¿ok? Bueno, acá les escribo un problema muy parecido a uno que tiene en la actividad número 4, ¿está bien? Que es también un problema de calorimetría. Bueno, el problema dice, ¿qué cantidad de calor absorbe un cuerpo de plomo cuya masa es de 270 gramos cuando su temperatura varía de 2 grados Celsius hasta 176 grados Celsius? El calor específico del plomo es de 0,031 calorías sobre gramo por grado Celsius. Fíjense, es un problema de calorimetría justamente porque está hablando de transferencia de calor, ¿está bien? Hacia un cuerpo donde me dan la masa de ese cuerpo, me dicen qué cuerpo es, fíjense que no hay dimensiones, no hay nada, así que es un típico. Es decir, tampoco hay velocidad de transferencia de calor, es decir, no se habla de radiación, o sea que es un típico problema de calorimetría, ¿está bien? Entonces lo que vamos a hacer es, para empezar a resolver el problema, primero vamos a discriminar los datos del enunciado, así digamos de alguna forma es como que nos centramos más, dentro de lo que es el enunciado, nos centramos más en aquellos datos que nos van a permitir resolver matemáticamente, porque acá me piden una respuesta matemática, ¿no? Me piden qué cantidad de calor, es decir, cantidad.
me están pidiendo una cantidad, no me están diciendo si hay transferencia, no hay transferencia, es mucha, poca, no, me están pidiendo una cantidad específica con un valor específico. O sea, yo tengo que, acá lo que voy a hacer es aplicar una ecuación matemática, ¿saben? Que es la ecuación que yo les había mostrado antes, y a partir de esos datos armar un cálculo combinado que me va a permitir obtener lo que me piden, que justamente es la cantidad de calor. Bien, vamos a anotar los datos relevantes del problema. Datos. El primer dato que me aparece es, bueno, está la pregunta, cantidad de calor, esa sería la incógnita, pero los datos, el primero que me aparece es, me dice, un cuerpo de plomo cuya masa es de 270 gramos. Ahí tengo un dato que justamente el dato que acá va a aparecer y que me va a permitir hacer algún cálculo numérico es la masa. Y la masa me la dan y ese es el valor, 270 gramos. Es la masa del cuerpo que está sometido a la transferencia de calor, ¿no? Esa es la masa que me interesa, ¿no? Es la masa del sistema. El sistema en cuestión que justamente es el cuerpo de plomo, sería la masa, ¿no? Bien, entonces pongo M. M lo vamos a tomar como abreviatura de masa y pongo el valor de la masa, 270 G. A partir de ahora, ya a partir de los datos en adelante, sobre todo en la parte de cálculo, no vamos a poner las palabras completas, es decir, la palabra que representa la unidad. Vamos a poner las abreviaturas, así es más fácil el cálculo y no se nos llena de tantas palabras, ¿está bien? O sea que con poner G es suficiente porque es la abreviatura de gramo, la abreviatura universal de gramo. Cuando su temperatura varía de 2 grados Celsius hasta 176 grados Celsius. O sea que el cuerpo arrancó teniendo 2 grados Celsius, le transfirieron calor de alguna fuente y terminó con una temperatura de 176 grados Celsius. O sea que el cuerpo se calentó, absorbió calor, como dice el enunciado. Bien, sé que ponemos temperatura T mayúscula inicial, 2 grados Celsius, T final, 176 grados Celsius. Y otro dato que me dan también es el valor del calor específico del plomo, ¿está bien? Ese dato es fundamental para poder calcular cualquier transferencia de calor. Fíjense que es un valor, si lo comparamos con el agua, ¿no? Que el agua es el que tiene mayor calor específico, que es 1 igual a 1. Este vale 0,031. Es un valor bastante bajo, lo cual indica que es un buen conductor del calor, ¿no? Bien, o sea que C minúscula, que es calor específico, es 0,031 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y lo que no tenemos es justamente lo que nos piden al principio, que es Q. Pongo signo de pregunta porque no nos piden. Es decir, la cantidad de calor acá, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, esta. Cuando dicen cantidad de calor, esto corresponde a Q. Q mayúsculo, ¿no? Bien. Tengo los datos ordenados de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es usar la ecuación que les había escrito antes, que es la ecuación fundamental de la calorimetría, para poder obtener la cantidad de calor que es la que a mí me piden. Entonces escribo la ecuación fundamental de la calorimetría, que es Q es igual a M por C por temperatura final menos temperatura inicial, y reemplazo por los datos. Pongo de nuevo Q.
Donde dice M pongo M, que es la masa, 270 gramos por calor específico del cuerpo, 0,031 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y las temperaturas, ¿no? La final, que es 176 grados Celsius, menos la inicial, que es 2 grados Celsius. ¿Está bien? Bueno, lo que me queda acá es un cálculo combinado. En realidad, es decir, de un lado del miembro me va a quedar la incógnita, que es Q, que vendría a ser en matemática como la X, ¿no? Cuando ustedes resuelven ecuaciones, vieron que siempre les queda una X. Bueno, en este caso Q reemplazaría la X. Acuérdense que esto es una ecuación física, por así decirlo, porque tiene magnitudes y unidades, pero sigue siendo una ecuación. O sea que el razonamiento que vamos a aplicar acá va a ser muy similar al razonamiento que ustedes usan en las ecuaciones que hacen en matemática, con las que trabajan en matemáticas, ¿no? Bien. Números y unidades. Acá me va a tener que quedar un solo número, es decir, de todo esto, que vendría a ser un cálculo combinado, todo esto, ¿no? Todo esto. A ver. Todo esto es un cálculo combinado, ¿está bien? De todo esto me va a tener que quedar un número y una o más unidades, depende del caso. Como acá me piden calor, va a quedar una sola unidad, ¿no? O sea que las demás de alguna manera se va a tener que ir simplificando. Y acá ya estoy viendo que una la podemos simplificar. G con G. ¿Está bien? Esa ya de movida la podemos simplificar. ¿Por qué? Porque está todo multiplicado, o sea que yo puedo pensar como que es una fracción única esto. Y puedo pensar que todos los números están sobre la raya de fracción. O sea que lo que está debajo de esa raya, acá está la raya de fracción. Lo que está debajo, que es la G, se puede simplificar con algo que está arriba y que es igual, que es equivalente. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer ahora resolver el cálculo combinado. Lo que vamos a hacer es ir paso a paso, así no se pierden. Vamos a hacer dos cosas en un solo paso, que es hacer esta multiplicación. Fíjense que es un cálculo combinado y hay un paréntesis, o sea que la prioridad tiene el paréntesis. Igual lo que está fuera del paréntesis, yo puedo operar entre ellos. Lo que no puedo hacer es operar un número que está acá con algo que está dentro del paréntesis. Lo que da el paréntesis es 176 menos 2 es 174 grados Celsius. Lo pongo acá, 174 grados Celsius. Y acá lo que voy a tener es 270. Voy a tener que hacer esta multiplicación, 270 por 0,031. Me va a dar 8,37. 8,37 calorías sobre grados Celsius. Fíjense que acá también hay una multiplicación, o sea que yo puedo pensar que todo esto puede ser tranquilamente una fracción y esto extenderlo más allá. O sea que tengo grados Celsius arriba, grados Celsius abajo. Eso lo puedo simplificar. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar 8,37 por 174. Y al resolver esa cuenta ya automáticamente obtengo el valor que buscaba, que es el calor específico. Entonces pongo 8,37 por 174 igual. Me da un número bastante grandecito. No se asusten. Entonces me queda Q es igual a 1456,4
calorías. ¿Está bien? No se asusten por el número, lógicamente los valores de calor suelen dar altos. Fíjense que hay un importante salto de temperatura, así que eso ténganlo en cuenta. Cuando más salto de temperatura hay, más grandes son los valores de calor. Bueno, entonces este es el resultado final del problema. Bueno, espero que les haya servido. Les voy a ir mandando igualmente otros problemas como para que puedan ver cómo es la mecánica de resolución. Hay varios problemas en la guía, así que bueno, traten de resolver cualquier cosa. Tienen que acordarse de preguntar, consultar si no entendieron algo o quieren que les expliquemos algún problema. Bueno, les deseo suerte y espero que les vaya bien en esta guía y en las próximas guías que hagamos. Hasta luego, chicos.